Nosotros como cristianos hemos experimentado la verdad en Cristo. Sabemos que no hay otro medio de salvación más y solamente es Cristo. Y esta es una verdad, hermanos, que nos hace descansar en el Señor. Es una verdad que nos hace regocijarnos y tener felicidad en el Señor. Pero por supuesto, también hay otra parte, hermanos, y es que uno de los anhelos más grandes de nuestro corazón es que nuestra familia sea alcanzada por el Evangelio, sea alcanzada por Cristo y que ellos experimenten la misma felicidad que nosotros tenemos en la salvación de Cristo. De hecho, hermanos, hay algo curioso y es que es muy común en el cristianismo en Latinoamérica, específicamente, que las personas dicen: yo tengo mucha fe en Dios, yo tengo fe en que Dios va a salvar a mi familia, porque dice Hechos capítulo 16 versículo 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. A la luz de la Escritura vemos en su contexto que este texto está hablando de que Pablo y Silas fueron detenidos por los soldados romanos. Los agarraron, los azotaron y los echaron a la cárcel. Ellos, Pablo y Silas, estando en la cárcel, dice Hechos capítulo 16 versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De acuerdo, hermanos, a la ley romana de aquel tiempo, por supuesto, si un soldado perdía o se le escapaba a un preso, él tenía que recibir el mismo castigo que tenía ese preso. Entonces, imagínate esta escena. El carcelero ve que todas las puertas se abren y por supuesto que entra en pánico, porque iba a recibir el mismo castigo que todos los que se habían fugado. Entonces este carcelero entra en pánico y lo único que piensa es quitarse la vida. Agarra su espada y quería quitarse la vida para no recibir el castigo de todos los presos que se habían liberado. Entonces, en ese momento, dice la Biblia, que Pablo grita diciéndole que todos los presos estaban ahí, que ninguno de ellos se había escapado. Después de este susto tan grande que tuvo el carcelero, solo pensó en su salvación. El carcelero solo pensó en su salvación y le dijo a Pablo y a Silas: ¿qué puedo hacer para ser salvo? La respuesta, hermanos, es el versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos cristianos se apropian de estas palabras para aplicarlas a su vida, creyendo que tarde o temprano sus familias iban a ser salvadas por Dios, porque ellos habían creído en Cristo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es: ¿realmente esto es cierto? ¿Esta es una promesa para los cristianos de hoy en día? ¿Solo necesitas creer tú en Cristo y así tu familia será salva? La respuesta a estas preguntas, hermanos, es un no. Por supuesto que no es así. Podemos ver que muchos hermanos han orado, podemos ver que muchos hermanos han tenido una fe muy grande y le han pedido al Señor para que salve a sus familias, para que sus familias sean alcanzadas. Y lo hacen por mucho tiempo, por muchos años. Sin embargo, las respuestas a sus oraciones no han sido contestadas, no han sido contestadas. Y no es por falta de fe, hermanos, y mucho menos es porque ellos no son salvos, para nada, no tiene nada que ver eso. Tenemos que saber, hermanos, que todos los libros de las Escrituras, todos los libros de la Biblia
tienen un género literario. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar poesías, podemos encontrar profecías, podemos encontrar epístolas, podemos encontrar también narrativos biográficos, podemos encontrar historias, etc. Muchos géneros literarios. En este caso, en el libro de Hechos, como su nombre lo dice, son hechos, son historias que ocurrieron en un tiempo específico para personas específicas. Y como tal, la tenemos que interpretar, hermanos, como historias. Es por eso que esas oraciones con fervor no se cumplen. No se cumplen. Nosotros, hermanos, si leemos detalladamente esta historia que Lucas está relatando, en primer lugar nos vamos a dar cuenta que la salvación llegó a la familia del carcelero, no porque él fue el primero que creyó, sino por otro motivo. Vean ahí, acompáñenme a Hechos 16, versículo 32. Una vez que Pablo y Silas le dicen a este carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor. O sea, los evangelizaron a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, Pablo y Silas les mostraron el evangelio de salvación y enseguida, dice el versículo 34 y 33, dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso mesa y se regocijaron con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? La familia del carcelero no fue salvada porque primeramente el carcelero creyó, no, sino que la familia del carcelero, a la luz de la Escritura, nosotros podemos ver que fue salvada porque les predicaron el evangelio. Nosotros no vemos, hermanos, ninguna enseñanza que diga que tu conversión como resultado va a dar la conversión de tu familia. No vemos eso. En ninguna parte de la Escritura lo vemos. Lo que vemos es que la familia del carcelero fue salvada porque escucharon el evangelio de Cristo. Creyeron en Cristo y el Espíritu Santo hizo su obra regeneradora en ellos. En segundo lugar, hermanos, vemos que sí hay una promesa. Pablo, con la autoridad de Dios, le dice al carcelero que si cree en Cristo, va a ser salvo él y su casa. Pero Pablo le habla al carcelero, no Pablo a ti, no Pablo a mí, sino Pablo al carcelero. O sea, es una promesa particular para alguien en específico, no es una promesa general, hermanos. Esta promesa no la podemos dar a quien sea solo porque la dice la Biblia en el libro de Hechos, no. Esta promesa es específica para el carcelero. Recuerden, es una historia la que está contando Lucas, en un tiempo específico para una persona en específica, el libro de Hechos. Entonces, no esperemos que Dios cumpla algo que jamás ha prometido. Pero tampoco dejemos de orar por la salvación de nuestra familia. Y mucho menos dejemos de predicar el Evangelio de Cristo, ya que Dios, en su misericordia, por supuesto que puede hacer nacer de nuevo a nuestros familiares. Dios los bendiga, hermanos.